Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez. Hoy día vamos a revisar las preguntas de la semana número 12 del ciclo ordinario 2017-2. Vamos a revisar entonces esta primera pregunta sobre la literatura de la emancipación, específicamente la literatura que corresponde a la última etapa de la colonia. Debemos recordar que la literatura colonial se divide en tres momentos. La conquista inicia en 1532, esa es la conquista, pues corresponde a la literatura de la conquista, donde destacan las crónicas. Y esta etapa dura hasta que el virrey Toledo instaura un cierto orden y empieza el virreinato, ya propiamente dicho. Entonces, en la época colonial, digamos, de la estabilidad, han dicho algunos investigadores sanmarquinos destacados, como el doctor Carlos García Bedoya, hay una estabilidad colonial hasta la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II. En este periodo de estabilidad se desarrolla un renacimiento desde fines del 16 hasta inicios del 17, un importante barroco, que es lo más destacado de la literatura colonial probablemente, y finalmente el neoclasicismo asociado a la Ilustración, que llega y dura hasta la última etapa. Pues la última etapa, el final va a ser hacia 1824, la batalla de Ayacucho, y esta última etapa, desde la rebelión de Túpac Amaru hasta la batalla de Ayacucho, se le denomina emancipación. Entonces, como estamos comprendiendo, la literatura de la emancipación está claramente influenciada por el neoclasicismo. Y también aparece en este periodo de la emancipación, que es la última etapa de la colonia, el primer romanticismo. Así encontramos la literatura de la emancipación con unas formas neoclásicas, pero con temas y actitudes de la literatura relacionadas con el romanticismo, como el anhelo de libertad, el patriotismo, la identidad nacional, y en el caso de los yarabíes de Melgar, inclusive el sentimentalismo, ¿verdad? Y el apego a la literatura popular. Es una época entonces en la que el primer romanticismo busca emerger y el neoclasicismo aparece como un movimiento residual desde la etapa final de estabilidad colonial. Bien, con esta noción de evolución vamos a revisar ahora la pregunta número 1. ¿Verdadero y falso de la literatura de la emancipación? Primero, promueve la aparición del patriotismo peruano solidario y unificador. Las manifestaciones literarias de este periodo normalmente son patriotas y sí corresponden a esta característica. Emplea como medios de expresión odas, elegías, sonetos y cuentos. Bien, la oda está bien. La elegía no necesariamente es algo más asociado con lo personal, la pena personal. El soneto también aparece, pero lo que no encontramos es cuento. Lo que aparece es la fábula, que es diferente. Por lo tanto, es falso, ya que el cuento no se desarrolla en este periodo, sino la fábula de tinte político, por supuesto. Melgar es un ejemplo en su producción fabulística. Está influenciada por la perspectiva de la literatura neoclásica colonial. Eso es verdadero. Desarrolla la noción de americanismo al proponer un enfoque integral. También eso es verdadero. Hay americanismo en esta literatura de la emancipación. Algo así como lo que ocurre luego en el modernismo, un pensamiento acaparador del continente supranacional. Algo así pasa también en la época de la emancipación. Es desarrollado por indígenas quienes la difundieron clandestinamente. Los indígenas, más bien carentes de cultura, no desarrollan mucho de esta literatura. Hay excepciones de indígenas cultos, pero normalmente eran criollos y mestizos, y sobre todo criollos letrados, los que difunden más. Por ejemplo, tenemos el caso de Juan Pablo Vizcardi Guzmán, José Baquijani Carrillo, el mismo Mariano Melgar, que era criollo. Entonces, los indígenas estaban un tanto relegados y los criollos tienen la prioridad en la producción literaria de la emancipación. Entonces tenemos al final falso. Respuesta, amor. Bien, vamos con la pregunta número 2. Tenemos un fragmento del poema A voz, deidad amable, de Mariano Melgar. Recordemos que Melgar se forma bajo el canon neoclásico,
pero en su obra desarrolla ciertas actitudes románticas, sobre todo cuando escribe yarabíes, que es un tipo de poema derivado del jarawi quechua y es popular. Mariano Melgar le torna un tipo de obra mestiza porque le otorga calidad literaria culta, pero no le quita el carácter popular de su origen. Esta obra, A vos, Deidad Amable, no corresponde a los yarabíes, por cierto, corresponde a sus obras neoclásicas. Revisémosla. A vos, deliciosa Venus, prodigio a quien el pincel jamás podrá dibujar, porque el amor solo es dado a vuestra hechicera imagen en mi pecho retratar. Bien, el tema obviamente es de amor, están hablando de la diosa del amor, que es Venus, la diosa de la coquetería, el erotismo. Habla aquí de la incomparable belleza que nadie puede igualar en el dibujo, y bueno, el amor que anida en el yo poético. En este caso, Melgar seguramente se está reflejando en este yo poético. Los versos expresan el mestizaje entre literatura popular y el jarawi. Eso ocurriría en el yarabí, y no es un yarabí. La influencia del neoclasicismo limita la difusión de la emoción indígena. No hay emoción indígena aquí. Nos hablan de Venus, del amor. Es neoclásica esta poesía. La referencia a la cultura latina de los romanos, recuerda que Venus es Afrodita, Afrodita para los griegos, Venus para los romanos, revela la formación humanística del autor. Eso es importante. El amor doliente es expresado mediante referencias a la literatura española. Aquí no hay literatura española, más bien literatura o mitología romana. El compromiso político del autor restringe la exaltación de la subjetividad. Este poema no tiene nada que ver con política. Melgar escribe otras obras más políticas, sobre todo sus fábulas. Varias de sus fábulas son muy políticas. La respuesta es cerbatana. Vamos con la pregunta número 3. Otro verso, pero esta vez sí es de un yarabí, el famoso yarabí cuarto, que inicia: vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Veamos este fragmento. Así abandonar quieres tu asiento tan antiguo, con que hacía de quedarse el corazón herido, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Respecto a los versos citados, vamos a revisar verdadero y falso, 4 enunciados. Se alude a la paloma como símbolo de sufrimiento. Bueno, la paloma, llamada urpi en quechua, hace alusión, es una metáfora de la mujer amada, no del sufrimiento. Ahora, que la mujer haga sufrir al hombre es otra cosa, pero en el poema de Melgar, pero en sí la paloma es símbolo de la mujer, no del sufrimiento. Falso. Describe el dolor por la muerte repentina de la amada. Los yarabíes de Melgar, más que a la muerte de la amada, le cantan al menosprecio y abandono de ella. Así que no es la muerte, sino otra cosa. Expresa gran emotividad relacionada al amor doliente. Eso sí, es verdad. Hay una gran emotividad típica de la poesía popular amorosa. Está un poco lejos de la frialdad neoclásica. Bien, vamos con el enunciado cuarto. Los versos medidos denotan el rigor formal neoclasicista. En este caso, los versos miden 7 sílabas métricas, y a pesar de que se basa en un yarabí de origen popular, que proviene del jarawi, que es en quechua y todo, Melgar adapta esta forma poética al heptasílabo, que es poesía culta, junto con el endecasílabo desde el siglo de oro. Así que verdadero, hay una métrica aquí que Melgar está respetando. La rima no tanto, pero la métrica sí. Así que marcamos la E. Bien, vamos con la pregunta número 4. El aporte de Mariano Melgar en la evolución e historia del yarabí mestizo se evidencia cuando. Vamos a ir del final al principio, ¿ya? Emplea los mitos y leyendas indígenas para recrear los poemas. No utiliza mitos ni leyendas indígenas en los yarabíes. Recoge en la escritura diversos yarabíes en lengua quechua. No lo hace. Los yarabíes son en castellano, recuerda, el yarabí es en lengua castellana. El jarawi era el que estaba originalmente creado en quechua. De ahí deriva el yarabí. ¿Está bien? Así que no lo recogen originalmente en quechua. Escribe yarabís en castellano y yarabís mestizos o melgarianos. Yarabí
melgariano, que sería una evolución del yarabí popular mestizo. Combina la tradición incaica y la lírica de origen español. Incaica no necesariamente, sino popular indígena, porque los incas, tras la conquista, pierden su hegemonía política y cultural. Si bien durante la colonia hay una representación de la nobleza inca en Cusco que participa del gobierno español, esta no tiene pues la injerencia que tuvo durante el periodo prehispánico, anterior a la llegada de los españoles justamente, y no, pues, no, la tradición inca ahí no va a demostrar, sino la tradición indígena en sí, porque el jarawi era de cultivo popular, o sea, los incas hacían el haiji, que es un tipo de oda oficial en su culto, en sus fiestas militares, pero los indígenas tenían el jarawi muy interiorizado, así el jarawi continúa hasta la época actual, pasando por toda la colonia, y de ahí proviene el yarabí, así que no sigue la tradición inca, sino la tradición popular en quechua. Emplea los poemas como vías para propalar ideas políticas, en el yarabí no es político. Introduce formas cultas y las combina con temas del jarawi, esto sí es correcto. Bien, vamos ahora con otro tema, vamos con el costumbrismo. El costumbrismo peruano aparece años después de la batalla de Ayacucho. Muchos opinan que empieza con el estreno de Frutos de la Educación de Felipe Pardo de Aliaga hacia 1828. Pardo de Aliaga y Segura se convierten en los autores más importantes del costumbrismo peruano. Las tres formas de manifestación literaria del costumbrismo, recordemos, son el artículo de costumbres, que es una mezcla de periodismo, la crónica es un tipo de periodismo, ¿no? Y cuento. Otra forma es la comedia de costumbres, es decir, la obra de teatro de costumbres. Ahí es muy importante la obra tanto de Segura como de Pardo de Aliaga. Y finalmente, la poesía satírica. También es muy importante. Esas tres son las manifestaciones principales del costumbrismo. Entonces tenemos aquí uno de los artículos costumbristas más destacados de Pardo de Aliaga, el famoso artículo Un viaje, donde aparece el niño Goyito, el símbolo del limeño ridículo que se demora meses en prepararse para un viaje, años para decidirse al viaje, y cuando viaja toda la sociedad limeña queda estremecida. Obviamente esto es muy ridículo y lo va a narrar con bastante jocosidad y burla Felipe Pardo de Aliaga, considerado exponente de la vertiente anticriollista del costumbrismo. Veamos el fragmento. Es la etapa final, la parte final del artículo de costumbres. Así viajaban nuestros abuelos, así viajarían si se determinasen a viajar, muchos de la generación que acaba, y muchos de la generación actual, que conservan el tipo de los tiempos del virrey Avilés, y ni aun así viajarían otros, por no viajar de ningún modo. Pero las revoluciones hacen del hombre, a fuerza de sacudirlo y pelotearlo, el mueble más liviano y portátil, y los infelices, que desde la infancia las han tenido por atmósfera, han sacado de ellas, en medio de miles de males, el corto beneficio siquiera de una gran facilidad locomotiva. Muy bien, revisemos las claves. Exaltación del modelo europeo como símbolo de modernidad. Bien, Pardo de Aliaga siempre critica a la clase media, a la clase alta, a la clase baja, todas las clases, y no tiene ningún reparo en hacer críticas muy sardónicas, pero no menciona al modelo europeo en este caso. No aparece explícitamente la idea de que en España, en Europa, hay mejores costumbres que aquí, así que no tenemos esta referencia. Perspectiva enjuiciadora, nos enjuicia, nos califica, opina sobre nosotros con respecto a las costumbres del pasado que siguen presentes en una sociedad retrógrada como la limeña. Esto sí aparece. Tono evocador como instrumento de lucha ideológica. Si bien Pardo de Aliaga y Segura fueron muy políticos, los dos, en este cuento, o bueno, artículo de costumbres que tiene un tono de cuento, no encontramos instrumento como lucha. No, en otras obras, en otros poemas de Pardo de Aliaga se nota mucho esto, pero aquí no.
y menos en el fragmento, que critica costumbres y no política o ideología. Presentación de costumbres vinculadas a la ciudad y el campo. No, recuerda que el campo no es tratado por los costumbristas. Descripción de una sociedad en transición libre y sin conflictos. No, aquí más bien había muchos conflictos y eso refleja el racismo, el clasismo que aparece en Par de Aliaga, sobre todo en su trato hacia la sociedad limeña. La respuesta va a ser B. Pasamos a la pregunta número 6. La pregunta número 6 trata sobre la obra principal de Manuel Asensio Segura, Ñacatita. Ñacatita es una obra muy famosa de Segura, que se supone pues es la obra cumbre de Segura y uno de los principales referentes del teatro peruano del siglo XIX. Recordemos que Ñacatita cumple con las unidades clásicas del teatro. Todo ocurre en un solo escenario, que es la casa de Don Jesús, todo ocurre una sola tarde, unidad de tiempo, y todo ocurre alrededor de una acción principal. Se descubre la verdadera identidad de Don Alejo y obviamente también con ello cae Ñacatita, quien era el que lo auspiciaba en la casa de Don Jesús y Doña Rufina. Vamos con este fragmento que está en la parte inicial de la obra. Ñacatita, con que no hay forma de que entre tu marido por vereda. Doña Rufina, cada día está más terco. No hay que tocar otra tecla, sino matarlo o dejarlo. Ahora he tenido una gresca con él, pero para nada. Si es más duro que una peña. En el diálogo anterior de Ñacatita de Segura, principalmente resalta el habla popular a través del burdo retrato de los personajes. No hay un retrato de los personajes en este fragmento. Interés económico en Ñacatita, ese lo hay ese interés en la obra, pero no aparece en este fragmento. Además, no tendría que ver directamente con el habla popular su interés económico. Uso de expresiones coloquiales. Acá no hay que tocar otra tecla. Tu marido por vereda, matarlo, dejarlo, más duro que una peña. Todo esto son expresiones coloquiales. Gusto por la intriga y el chisme. Bien, eso podría ser, en la obra hay mucho chisme en Ñacatita, pero en este fragmento no aparece eso. Está preguntando nomás, no está contando nada todavía. Después cuenta un montón de cosas, tendrían que leer la obra para ver qué tan chismosa es Ñacatita. Proceder autoritario de Don Jesús, que Don Jesús no aparece aquí más que referido, y Jesús es un hombre muy juicioso, no es autoritario. Su esposa se queja más bien porque no le permite hacer locuras, y Jesús está en sus cabales, así que no va. 6. Casa. Vamos con la pregunta número 7, es una pregunta ya de más intercambio de diálogo. Estamos todos leyendo, así que no voy a indicar qué personaje es, si no demoramos mucho y a veces hacemos un poco lenta la lectura. Ustedes me siguen. Con respecto al siguiente fragmento de Ñacatita de Manuel Asensio Segura, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Señora, usted se propasa. Salga usted de aquí volando. Usted no se ha de casar con ella, no. ¿Y por qué no? Porque ya he dispuesto yo a quién se la puedo dar. Contra mi gusto. Chitón, ¿podrá usted matarme? Sí, pero disponer de mí jamás sin mi aprobación. Bien, encontramos aquí una adolescente, una chica de 17 años que es Juliana, muy decidida a no dejarse dominar por la mamá. Aquí encontramos un tema de la obra que es la rebeldía de la hija. Y Manuel es el enamorado de Juliana, pues es un muchacho muy humilde, muy educado, despreciado por Rufina por ser un muchacho sin recursos económicos. Veamos lo que nos propone la pregunta. ¿Qué afirmación es correcta respecto a este fragmento? Doña Rufina impone como pretendiente de su hija al petulante Alejo. Bien, en el fragmento no encontramos esta referencia. Sabemos que ella va a imponer a Alejo. Eso lo sabemos en la obra, pero no se menciona a Alejo en este fragmento. Así que sería como que una clave débil. Si no hay otra opción podría ser, ¿no? Porque dice, ya he dispuesto yo a quién se la puedo dar, pero no dice a quién. Recuerda, no te salgas del fragmento cuando respondas una pregunta. La hija expresa su rechazo a los planes matrimoniales de doña Rufina. Bueno, aquí está contra mi gusto y podrá usted matarme, pero disponer de mí jamás. Entonces ella está negando esa posibilidad.
Juliana detesta unirse con don Alejo, pues en realidad ama a don Juan. Ella en realidad ama a Manuel, así que está mal. La madre descubre que don Alejo está casado y busca vengarse de Juliana. Esto se descubre al final, que está casado, y no busca vengarse con Juliana. Cuando se entera de que fue un error todo lo que propuso, más bien se arrepiente y se disculpa con Jesús. Tácitamente también con su hija. Doña Rufina, al final de la obra, toma en cuenta los sentimientos de su hija. No, al final de su obra queda tácito el hecho de que los chicos, Julián y Manuel, van a estar juntos, pero no se llega a decir, hija, te permito que estés con él. No se ve eso en la obra. Así que queda la opción B, porque es muy evidente, ¿no es cierto? Vuelvo a subrayar aquí, contra mi gusto, y podrá usted matarme, pero disponer de mí jamás, ¿no? Entonces, sí, la B es mucho más fuerte que la A y es la clave de esta pregunta. Cerramos con una pregunta de verdadero y falso de enunciados. Marquen la alternativa que contiene las afirmaciones correctas sobre el argumento de la comedia ñacatita de Manuel Asensio Segura. Don Jesús recurre a las artes manipuladoras ñacatita. No es así. Quien recurre es Alejo. Alejo está coludido con la anciana para entrar a la casa de don Jesús. Esto no va. Juan, el mensajero, revela que don Manuel es un farsante. No. El que es un farsante es Alejo. Alejo lo están representando acá por los otros personajes. La madre autoritaria, que es Rufina, eso sí, vieron cómo empezó en el fragmento anterior, cómo se porta con Juliana, pretende casar a su hija con don Alejo. Ella intenta hacerlo, lo dice expresamente en otras partes, así que es verdad. Don Alejo es un hombre casado, su mujer está en Cusco. Se descubre al final por ayuda de don Juan. La respuesta es dedo, la 3 y la 4. Bien, jóvenes, así hemos terminado el solucionario de la semana número 12 del ciclo 2017-2. A la espera de sus comentarios y preguntas, ¿no es cierto?, de profundización, me despido hasta una nueva oportunidad.